Ser podcast. Ángeles y demonios es el título de un libro y de una exposición que ha presentado la SGAE, fruto de 4 años de investigaciones con los que la entidad trata de saldar una deuda histórica con autores y autoras represaliados tras el golpe fascista del 36. Antonio Onetti, presidente de la sociedad. Viene a contar qué fue de SGAE durante la República, la Guerra Civil y la posguerra inmediata, hasta el año 45, y qué fue de los socios de SGAE en esa época, ¿no? Sobre todo queremos honrar la memoria de todos aquellos autores que fueron represaliados durante la Guerra Civil y la República por causa de sus ideas políticas, ¿no? En este caso, pues nosotros nos duele igual, lo decimos siempre, García Lorca, que fue asesinado por los falangistas en Granada en agosto del 36, que Pedro Muñoz Seca, que fue asesinado por milicianos comunistas 3 meses después en Paracuellos de Jarama, ¿no? Los dos eran grandes dramaturgos, eran de 2 generaciones diferentes, eran socios de SGAE y los dos fueron asesinados, ¿no? Estos quizás son 2 de los autores que pueden ser más conocidos y por eso los cogemos un poco como símbolo, pero detrás hay muchísimos autores que sufrieron consecuencias, sobre todo después al terminar la Guerra Civil, ¿no? Que es cuando realmente pues se produce todo lo que son los tribunales de responsabilidades políticas, en los que pues hubo autores que acabaron en el paredón, otros que fueron objeto de cárcel, de turismo carcelario incluso, y una gran cantidad de autores y autoras que finalmente acabaron en el exilio, ¿no? En México, en Argentina y en Francia sobre todo, ¿no? Aunque les duela lo mismo el asesinato de Lorca que el de Muñoz Seca, no son equidistantes, quiere dejar claro Onetti. A ver, nuestra equidistancia es la que hay entre que asesinen a un dramaturgo o asesinen a otro, ¿no? Y ahí se queda nuestra equidistancia. Evidentemente, yo creo que no hay que poner en duda en absoluto que nosotros estemos hablando de la legalidad republicana frente a un golpe de Estado. Eso no lo duda nadie, ¿vale? Nosotros no estamos haciendo esto para entrar en el debate de la memoria histórica, ¿no? Eso se lo dejamos a los políticos, a los especialistas y a los tertulianos. Nosotros estamos haciendo esto para saber qué es lo que pasó en SGAE y qué fue de sus autores, ¿no? Y en ese sentido, nosotros políticamente tenemos 140.000 socios con todas las sensibilidades. La nuestra, la de la casa, es la defensa de la democracia y los derechos humanos. Punto, ¿no? Y lo que no vamos a hacer es caer en la trampa de la polarización, ni queremos ser utilizados por nadie para que nadie piense que estamos en un bando o estamos en otro. Nosotros estamos con la democracia y con los derechos humanos. Punto final. La hora extra con Dani de la Fuente. Vas a escuchar el recorrido que hemos realizado por la exposición acompañados de Mariluz González Peña y Maribel Sausor, investigadoras, documentalistas y comisarias de la exposición, que comienza en el año 1932, cuando el 3 de marzo se constituye la Sociedad General de Autores de España. Nace un año después de que se proclame la Segunda República. Entonces aquí tenemos documentación de SGAE, tenemos las escrituras del 32 de la SGAE, documentación de las diversas sociedades federadas. Uno de los documentos a los que se refería antes Antonio, por ejemplo, tenemos una carta de depuración de un socio, que eso es raro que lo tengamos porque generalmente, lo tenemos porque el propio socio lo entregó, ¿no? Con su carta de autor de SGAE. Estas son las actas de la Sociedad de Autores de Ejecución, donde aparecen las primeras listas de depurados, que a partir de ahí empezamos la investigación, porque necesitábamos nombres de los que tirar para que se pudiera investigar los consejos de guerra y todo lo que había ocurrido. Y entonces, ahí aparecen unos cuantos nombres y ese fue el punto de partida. Un año después, en 1933, se multiplicaban los conflictos laborales y las huelgas promovidas por la CNT en todos los sectores. En 1934, Gerardo Lacalle es nombrado presidente del Jurado Mixto de Espectáculos y tuvo que solucionar el conflicto entre los empresarios teatrales y los profesores de orquesta, un conflicto que amenazaba con cerrar varios teatros en Madrid. De las primeras cosas que encontramos y de las primeras emociones, efectivamente, en el que apareció esta carta. Para nosotros era un personaje absolutamente desconocido, Gerardo Lacalle, del que luego hemos estado tirando, investigando, y descubrimos que que fue el presidente de los jurados mixtos, que fue uno de los grandes avances de la República. Él presidía el jurado mixto de espectáculos y eso le hizo relacionarse con los autores y autoras
de SGAE, llevaba también a los toreros, a los músicos, llevaba un montón de gente. Entonces él tuvo muchísimo, debía tener mucha mano izquierda o derecha o la que fuese, entonces se llevaba bien con todos y conseguía resolver los conflictos favorablemente. Luego también formó parte de los tribunales populares de la República y cuando terminó la guerra lo detuvieron y lo condenaron a muerte. Entonces él escribe una carta preciosa a José Juan Cadenas, que era en ese momento el consejero de honor de SGAE, agradeciendo, esta fecha en 1940, agradeciendo que gracias a los autores españoles se le ha salvado la vida. O sea, consigue que le conmuten la pena de muerte por la pena de 30 años de prisión y luego por la de 20. Sí, sí. Consiguió salir relativamente joven, ¿no?, de la cárcel, ¿no? Consiguió ejercer y bueno, tenemos lo último que sabemos de él, es que tiene su gracia, defendió a un señor que había comprado un billete de lotería y resulta que el billete se quemó por circunstancias extrañas, pero conservaba el sello de la fábrica de moneda y timbre y el número del billete. Entonces él consiguió que los inspectores de la fábrica de moneda y timbre fuesen a casa de este hombre, certificasen que aquello era así, esperaron un año, porque es que había tocado el gordo, claro, que ese era el problema. Esperaron un año por si aparecía algún otro billete y al cabo de un año el hombre cobró. O sea que, bueno, salió y hizo un gran trabajo también ahí, ¿no? Y evidentemente no fue solo la sociedad de autores la que consiguió que se le conmutase la pena, porque en el Consejo de Guerra, que tiene como 70 páginas, aparecen avales de mucha más gente. Pero bueno, la sociedad de autores fue uno de ellos y él escribió esa carta que es preciosa y esa es una carta original. Estamos escuchando El gato montés, una de las obras más conocidas de Manuel Penella. Compuso pasodobles, óperas, zarzuelas, revistas, comedias musicales. Es el autor de En tierra extraña, que incluye el pasodoble Suspiros de España. Penella murió en México en 1939. Manuel Azaña, que fue autor también de las GAE como autor dramático, como sabéis. Esto nos lo ha prestado la familia. Entonces, bueno, este cartel nos parece maravilloso. Y luego con esa frase de gane quien gane pierde España, que yo creo que es el mejor resumen que se puede hacer de lo que fue la guerra, ¿no? Y luego aquí enfrente tenemos documentación original, bueno, esta prensa histórica también pertenece a la familia Azaña. Sí. Tenemos documentación original de Eduardo Marquina, que fue el primer presidente de las GAE. Y aquí están conviviendo esta partitura de Viva la República, que se estrena en 1931, de Manuel Penella, con El cara al sol, que podéis ver ahí al lado, ¿no? El original, La Traca fue una revista satírica creada en la ciudad de Valencia en 1884, capitaneada por el periodista Vicent Miquel Carceller. Interrumpida varias veces por la censura, en su tercera etapa, la republicana, su humor se volvió cruento, más político, alineado con el Frente Popular. La revista desapareció en 1938 y tras la entrada de las fuerzas franquistas en Valencia, Carceller fue ejecutado junto con su colaborador, el dibujante Carlos Gómez Carrera. Otro de los condenados en ese mismo proceso fue otro dibujante, José María Carnicero. Y luego ahí, aquellos son dos joyas, los ejemplares de La Traca, que fue una... Bueno, cuéntalo tú. Casualmente también el director de La Traca fue socio nuestro, era también dramaturgo, además de periodista y editor, y bueno, pues básicamente tanto a él como al dibujante concretamente que hizo a Bluff, que hizo las dos portadas, los fusilaron después de la guerra, entraron de guerra durísimo, en la cárcel y bueno, a cabo de los pocos años los fusilaron, concretamente con 36 años al dibujante. Bueno, si os dais cuenta de las caricaturas, bueno, este de aquí era el general Queipo de Llano, sí. O sea que podéis daros cuenta de lo difícil que tenían haber sobrevivido, ¿no? Sí, y también lo difícil que es conservar esos ejemplares, es decir, hemos conseguido esas dos joyas, las guardaba un investigador que había hecho pues una labor muy importante sobre todo el dibujante, estaba especializado en dibujante, escribió una biografía sobre él y él los consiguió, pero no es fácil que la gente guardase después de la guerra esos ejemplares, que imaginamos que tenían una tirada importante en Valencia, eran solo en Valencia, pero que no creo que mucha gente guardase en su casa después durante la guerra y después mucho menos. Pero ahí los tenemos. Ya anocheció, ya no debéis partir, el lobo acecha hambriento en el camino. La sombra de la noche ayuda para huir y además combatir es mi destino. Adiós,
Katiuska. Nunca os olvidaré, que proteja vuestra vida, Dios le pediré. Estamos escuchando La mujer rusa de la opereta Katiuska, La mujer rusa, de Pablo Sorozábal, otro de los autores de la SGAE que fue depurado por ser de izquierdas, comunista o antifascista. Decían quienes le acusaron de hacer propaganda a favor del Frente Popular y el Gobierno Rojo. Esto es de la familia Sorozábal, que nos ha dejado muchísimas cosas. Estos trajes son de Katiuska, que se estrenó en el año 31 en Barcelona, y aquel traje solamente se pudo ver en las representaciones de Barcelona, porque pertenecía a un número de la zarzuela que por lo que fuese no funcionó, entonces lo suprimieron, y cuando llegó a Madrid al año siguiente ese traje ya no estaba, porque no estaba el número. Entonces esto sí que es algo como muy desconocido, muy especial, ¿no? Katiuska estuvo prohibida mucho tiempo porque era una mujer rusa. Es que ya veis claro. El subtítulo era La mujer rusa. Y estuvo prohibida mucho tiempo. Y como curiosidad también deciros que las botas katiuskas, que todos conocemos como esas botas de agua que se llaman en toda España botas katiuskas, vienen de aquí. Es decir, la gente iba a las zapaterías diciendo quiero unas botas como las de Katiuska, y eso es lo que dio nombre a las botas katiuskas, y estas son las míticas katiuskas, las originales. Que tenemos aquí además su busto, que también lo conserva la familia. La familia Sorozábal, porque era su mujer, entre otras cosas. Sí. Aquí tenemos también, entre las cosas que nos ha prestado la familia Sorozábal, está la chaqueta del frac de Sorozábal, que dirigió durante muchísimo tiempo la Banda Municipal de Madrid, y además recorrió la España republicana haciendo conciertos a favor de la República. Otra de las cosas absolutamente desconocidas es este diario de la guerra que escribió Guillermo Fernández Shaw, que nos ha dejado la familia con su pluma, porque esto no está publicado, es el diario manuscrito. Sí, esto nunca se ha visto. Y el retrato que nos han dejado también. Y luego este traje, le tenemos mucho cariño. Este pertenece a Luis Fernández García, que habéis visto que estaba el nombre entre esos nombres de los depurados que aparecían en las actas. Él utilizaba como nombre artístico Luis Fernández de Sevilla, y como buen sevillano, como buen andaluz, era supersticioso, y este traje lo llevó a todos sus estrenos. O sea, el traje tiene más de 100 años y la verdad es que está maravillosamente conservado. Os diremos que cuando lo montó la experta en vestuario, que tenemos una conservadora que utiliza el vestuario, encontró un peine en el bolsillo. Entonces fue como súper emocionante. La vitrina y no pudimos meterlo. Fue muy emocionante, ¿no? Pensar. Esa es su máquina de escribir con sus objetos. Porque hemos querido contar en la exposición, por supuesto, claro, parte de las historias que cuenta el libro, parte de esos documentos que nos han emocionado al hacer esta investigación, pero también queríamos mostrar a los protagonistas de una manera mucho más humana. Por supuesto que eran grandes artistas, grandes personajes de la historia, de la cultura española, pero tenían esa fase y esa parte como humana, ¿no? Y hemos querido como humanizarlo, hemos pedido a todas las familias que nos aportasen objetos que ellos utilizaban y que de alguna manera, pues eso, ¿no? Esa cosa fetichista de que él llevaba el mismo traje, ¿no? Porque le daba buena suerte, pues obviamente no le hacía mejor dramaturgo, pero sí le hacía más humano, ¿no? Y nos encanta, ¿no? Y ese peine con el que él se acicalaba, ¿no? Eso nos pareció precioso. Llegamos a otro de los grandes protagonistas de la exposición, Melchor Rodríguez, el Ángel Rojo, delegado especial de prisiones de la Segunda República, y que demostró gran humanidad en la guerra civil, salvando la vida de numerosos enemigos falangistas. Porque eso subraya esta exposición, cómo se ayudaban unos autores a otros, de uno y otro bando, de una y otra ideología. Que fue un personaje, uno de esos personajes que te tropiezas con ellos en la investigación del libro y que nos han enamorado absolutamente, ¿no? Porque tenía la máxima de se puede morir por las ideas pero nunca matar por ellas, que yo creo que eso y la frase de hazaña son como para mí los dos leitmotivs de la exposición, ¿no? Entonces él salvó a muchísima gente, fue director de prisiones durante un breve tiempo y salvó a mucha gente que pensaba lo contrario que él, que yo creo que tiene más mérito todavía. O sea, él estaba con la legalidad. La placa pone 1.532 personas, pero creo que eso solo fue en Alcalá de Henares. Creo que fue mucho más. De esa cárcel, pero salvó en el panel que ha escrito su bisnieto, habla de casi 13.000 personas. O sea, que fue una barbaridad. Luego, a él cuando terminó la guerra le condenaron a muerte. Y en el juicio se levantó el general Muñoz Grandes, que era uno de los que le había salvado, igual que a Bobby de Glané y a mucha gente así conocida, para declarar a su favor. O sea que, pues así todo entró y salió de la cárcel como buen anarquista un montón de veces, ¿no?
Esto que estamos escuchando pertenece a la obra La señorita de Trevélez, de Carlos Arniches, que el director del Teatro Fernán Gómez de Madrid ha estrenado hace unas semanas. Arniches fue uno de los fundadores de la SGAE. Luego tenemos ahí objetos de escritorio, que esto nos los ha dejado la Fundación Mediterráneo de Alicante, de Carlos Arniches, que fue uno de nuestros grandes autores, que se marchó a Argentina. También, sí. Y además era de los que quedaban de la primitiva sociedad de autores. Este era uno de los 11 fundadores de la sociedad. Entonces nos han dejado estos objetos que nos parecen maravillosos, y tenemos aquí, bueno, pues documentación relacionada con su estancia en Argentina, con sus cartas, con su depuración, que le dicen que hasta que no vuelva a España no se le puede depurar, y bueno. Salimos de la sala y en el centro de la SGAE, con esa maravillosa escalera que tienen, nos encontramos varias vitrinas. En una de ellas a Federico García Lorca fotografiado. Por eso no les puede dar la luz, no tiene luz la vitrina y bueno, son impresionantes, son tan chiquitas que es difícil adivinar casi quién es, pero bueno, está Lorca con Buñuel, con algunas personalidades muy importantes, ¿no? O esta foto con el cartel de la barraca, que hemos visto tanto reproducida, ¿no? Y esa es la original, hemos tenido esa gran suerte también. No es lo único que vemos de Lorca, también correspondencia con Manuel de Falla. En 1939, finalizada la Guerra Civil, Falla se trasladó a Argentina, donde vivió hasta su fallecimiento en 1946. Ya sabes, favorito. Se exilió más tarde, y entonces aquí tenemos, bueno, muchas cartas. Esta es una carta de Lorca, por ejemplo, en la que firmó también Buñuel. Manuscrita de Lorca, sí. Y esto es el diario, el relato del viaje que hizo su hermana María del Carmen de Falla, dirigida a Germán Falla. Y conservan el folletito del Neptunia, que fue el barco en el que se Porque lo que exiliaron. tenía Falla es que lo guardaba Todo. todo. Era muy meticuloso con eso y él guardaba todo. Entonces, gracias a eso se puede casi reconstruir su vida. La carta de Lorca aquella. Sí. Muy... Sí. Para eso Y luego, muy cuidadoso. hay varias cartas de Falla intercediendo por diversos autores. Eso era también lo que comentaba antes el presidente. O sea, la mayoría de los autores se implicaban en la defensa de sus colegas. O sea que, bueno, habría de todo, como en porque todas la partes. conducción humana es como es. Sí. Ala. Mencionaba Mariluz el Neptunia, el barco en el que se exilió Falla. Fueron muchos más gracias a la solidaridad internacional de instituciones, personas y países, muchos de ellos latinoamericanos. En esta exposición también el diario de a bordo del Mexique. Aquí tenemos una de las piezas para mí más importantes que tiene la exposición, que esto nos lo ha dejado la Fundación Pablo Iglesias, que es el diario que se hizo durante el trayecto del Mexique, el que es el diario de a bordo. Ellos, toda la gente que estaba allí, había periodistas, historietistas, dibujantes, se pusieron de acuerdo para hacer este diario en el que, bueno, pues se hablaba en general de lo que pasaba en el mundo, lo que pasaba en España y del país de origen, además de lo que pasaba también a bordo, ¿no? Hemos abierto por esta página porque lamentablemente está encuadernado, pero están todos los números, falta solamente el número 7. Pero bueno, teníamos que elegir una de las páginas para que se viera, pero es una joya porque es el original, claro. De tu casa un día, mira, vas a abrirse en la noche de mayo. Manuel López Quiroga fue el compositor de más de 5.000 canciones, entre ellas María de la O, Francisco Alegre, La Parrala, Tatuaje, La Zarzamora y Sin embargo te quiero o este Ojos Verdes que interpreta Miguel de Molina. La Fundación Miguel de Molina, su sobrino nieto, es el que la lleva, el que la dirige. Nos ha dejado estas maravillosas blusas que él utilizaba en sus actuaciones y que él mismo cosía, o sea, él mismo las confeccionaba, que la verdad es que son de una belleza absoluta. Las botas también, y una cantidad de documentos impresionantes que tenemos también en esta vitrina, en la que, bueno, puede verse algunas de las cosas más, como los diarios que escribió durante todo el tiempo en el que él estuvo confinado fuera de Madrid. Le obligaron a ir, primero estuvo en Extremadura, luego estuvo en Buñol, concretamente, en Valencia. Él quería trasladarse cerca de Valencia, porque su madre vivió ahí hasta la muerte. Y bueno, pues aquí tenemos algunos de los documentos más impresionantes, también de su paso por Argentina, y también un poco por ver cómo fue uno de los grandes artistas de la época, en el que, por ejemplo, pues el maestro Quiroga le escribía para decirle que querían componer exclusivamente para él, ¿no? Una cosa como muy excepcional en la época. Bueno, a él le dieron una paliza, le secuestraron del Teatro Pavón, le dieron una paliza y bueno, en fin, casi lo matan. Y entonces, bueno, a la semana o a los 3 días recibe esta carta, que con la poca luz, no sé si se ve, en la que, bueno, a él le
prácticamente le arrancan casi el pelo y tal, entonces le dicen que tiene que volver por su compromiso, y entonces le dicen algo así como que le avisan a efectos de que sí, bueno, porque si tiene tiempo de encargarse una peluca para volver al escenario, ¿no? Es una cosa como tremendo, claro, él fue un represaliado, claro, por muchas razones. Y bueno, eso es una parte importante de Miguel de Molina. Vamos terminando el recorrido. Las Leandras fue un éxito en toda España del maestro Alonso. Alcanzó 1.800 representaciones consecutivas. Luego de Joaquín Vicenta, que es otro de los grandes autores, que gracias a crear el sindicato de autores salvó la vida de muchos autores y de muchos empleados, porque dotó a esas personas de un carnet con el que poder salir a la calle, que en esos primeros momentos de la guerra era... Que defendió a muchísimos autores, que para nosotros ha sido como uno de los grandes descubrimientos de esta investigación, ha sido Joaquín Vicenta. Luego hoy tenemos el palco de Franco, por ejemplo, en el Teatro María Guerrero, que esto nos lo ha dejado el Museo Nacional del Teatro de Almagro. Es el chulo que castiga. Esto es la capa del maestro Alonso, que esto nos pareció también una cosa maravillosa. La capa puede tener 100 años tranquilamente, ya veis cómo está de estupenda, ¿no? Tenía un estilazo, y es verdad. Sí, sí. Este retrato es nuestro, sí. Y esta vitrina tiene esta batuta que es maravillosa, que se la regalaron los empleados de la SGAE en el año 47, cuando fue elegido presidente. Y además en la orla que la rodea van escritos los títulos más famosos, las Leandras, la Parranda, o sea, las obras más famosas. Ese bastón de paseo siempre llevaba bastones con cabecita de perro, y este era el bastón de los estrenos. Como buen andaluz, este era granadino, era su prestigioso. Bastón y de la ese suerte. bastón no estrenaba. En una ocasión que tenía que estrenar una obra en Barcelona, se le olvidó en Madrid el bastón, tuvieron que mandárselo por el expreso y retrasaron el estreno hasta que llegó el bastón. Cuando además el maestro Alonso murió bastante joven, con lo que él no necesitaba un bastón para caminar. O sea, eso era bueno, pues formaba parte un objeto de adorno. Y esta es otra de nuestras joyas. Una joya, que pertenece sí. a la familia Alonso, es la orden que le dio la República al maestro Alonso en 1932 por las Leandras. Entonces realmente yo creo que se conserva muy pocas porque... Sí. Que él conservó toda la vida. Él destruyó la que le había dado Alfonso XIII al empezar la guerra porque le dio miedo. Alfonso XIII se la había dado por las corsarias, porque parece que al afeitarse silbaba banderita tú eres roja, banderita tú eres gualda, pero eso les dio miedo y sin embargo conservaron la de la República. Y luego este busto de Celia Gámez, que trabajó muchísimo con el maestro Alonso y también con Guerrero. Entonces, ella grabó las Leandras en tantísimas ocasiones. Y este vestido... Sí. Corremos. Nos lo... No. Sí. Este vestido nos lo ha dejado el Teatro de la Zarzuela, que es de 24 horas mintiendo, que fue la última obra que dirigió el maestro Alonso con la batuta. Y pocas mujeres, la verdad, algunas, pero pocas mujeres en esta exposición, algunas como María Lejárrega. Un retrato con su máquina de escribir, una máquina de doble teclado, si la podéis ver, mayúsculas y minúsculas, que pesa. Llegó a todas partes, no sabemos cómo, por lo que pesa, ¿sabes? ¿Cómo llevaba esta máquina? Pues la llevó, parece, a todas partes donde estuvo en Francia, en Argentina, en París. Una vitrina dedicada a otras autoras, que algunas se exiliaron, otras se quedaron, y mucha documentación de María Lejárrega porque fue diputada de la República por Granada. Entonces, bueno, hay documentación ahí muy interesante. El salvoconducto que le hicieron para salir cuando empezó la guerra, ¿sabes? Ya pasó a Francia. El primero Suiza, claro. Luego fue a Bélgica con una colonia de niños. Es importante que conozcamos qué es lo que pasó y sobre todo porque además todo esto tiene un resultado que es la cantidad de autores que desaparecieron no solo físicamente o no solo presencialmente por el exilio, sino de nuestro conocimiento de que eran autores que estaban aquí trabajando, actuando cada uno en su género, compositores, autores dramáticos, gente que se dedicaba al cine y que se tuvo que ir al exilio o que fueron asesinados o no pudieron seguir trabajando durante el franquismo. Y eso significa una pérdida enorme para la cultura española que nosotros queremos reivindicar y poner en valor todos esos nombres, sobre todo de todos esos autores que no se conocen, que no hemos podido conocer, ¿no? Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.